Gracias, Ed. Vamos a empezar con la clase de hoy, que vamos a hablar de directorio, vamos a hablar de la parte de remuneración. Yo lo tengo por acá. Bueno, les comparto la pantalla. No sé qué me pasó, tengo 80 cosas, chicos. ¿Me escuchan? Porque tengo como mezclado una cosa con la otra yo. Ahora sí, ahí está. Bueno, vamos a hablar del directorio, y hablar de directorio vamos a hablar de la remuneración del directorio, del presidente, la designación, la representatividad de la sociedad, la nulidad de los actos de directorio, la responsabilidad de los directores y la acción social de responsabilidad. Vamos a hablar de todos estos temas y vamos a empezar con el régimen de remuneración de directores. El régimen de remuneración de los directores está previsto en el estatuto, en el artículo 261 de nuestra ley de sociedades, y dice que el estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia, y en su defecto fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. Y establece topes o montos máximos y mínimos a los fines de la remuneración del directorio. Lo que quiere el legislador cuando habla de la remuneración del directorio es que no haya directores ricos y accionistas pobres. Quiere que, de alguna manera, los directores cobren en la medida que los accionistas se llevan utilidades. Entonces, de esa forma es que nuestra ley de sociedades establece que, de acuerdo a las utilidades que se llevan los accionistas, es el porcentaje que van a cobrar los directores de remuneración. De esta manera tenemos que, si los accionistas no se llevan nada de utilidades, los directores no cobran. Y si se llevan todas las utilidades, cobran el 25%, pueden cobrar hasta el 25% de esas utilidades, de esas ganancias, en concepto de remuneración. El monto se va a limitar al 5%, entonces si no se distribuyen dividendos, y se incrementa proporcionalmente en la medida que se distribuyen. Existe una excepción en el supuesto de comisiones especiales o tareas técnico-administrativas, donde se puede remunerar a los directores, aunque no tengan estas distribución de utilidades. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo es la retribución de los directores o miembros del Consejo de Vigilancia? El estatuto va a explicar la modalidad retributiva, que nunca puede ser contrario al artículo 261 de nuestra ley de sociedades. Si el estatuto no dice nada, lo va a decidir la Asamblea también conforme el 261, y también pueden ser elegidos por el Consejo de Vigilancia, y si son elegidos por el Consejo de Vigilancia van a tener una remuneración fija. La función del directorio no es gratuita. Los directores deben cobrar y deben tener una remuneración por su tarea, pero lo que establece nuestra ley de sociedades es un tope entre, o un paralelismo entre lo que cobran los utilidades que se llevan los accionistas y lo que cobran los directores. Entonces dice que la retribución máxima va del 5% de las ganancias líquidas y realizadas de cada ejercicio hasta el 25% de las mismas, de acuerdo o no se distribuyan utilidades. Y cuando habla de esto dice que por todo concepto, incluidos funciones de carácter permanente, va a cobrar de esta manera. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si el director cumple funciones de carácter permanente, conforme esta primer parte de la ley, no podría exceder el artículo 261 en ninguna circunstancia. Y esto queda comprendido los honorarios de los contadores y de los abogados. Es decir, que si yo soy director y soy abogado, o soy director y soy contador, va a quedar comprendido dentro de esta parte del artículo 261. Y fíjense lo importante que es las tareas de carácter permanente, porque las tareas de carácter permanente me está diciendo a mí que efectivamente
va a poder cumplir esas funciones. El tope máximo de los directores y miembros del Consejo de Vigilancia va a ser que haya ganancias y que se distribuyan dividendos. Si hay ganancias y se distribuyen dividendos, ese tope máximo va a ser del 25% de las ganancias líquidas y realizadas. Pero si no se distribuyen dividendos, va a poder cobrar como mucho el 5% de esas ganancias líquidas y realizadas. ¿Cuándo se van a poder exceder esos límites? Esos límites se pueden exceder en los términos del artículo 261, cuando, fíjense, la ley dice que las ganancias sean reducidas o inexistentes, es decir, no haya utilidades, que haya funciones técnico-administrativas, pero que no tienen que ser de carácter permanente, o el ejercicio de comisiones especiales que también tienen que no ser permanentes. Es decir, que si yo no tengo en una sociedad, los directores trabajaron, ejercieron su función y no hay utilidades, no podrían cobrar, salvo que se den los supuestos de exención del 261, que tiene que ser ganancias reducidas o inexistentes, pero que la función y que los directores cumplan funciones técnico-administrativas o comisiones especiales, pero que éstas no sean de carácter permanente. ¿Por qué? Porque fíjense que la primer parte del 261 dice que los directores van a cobrar, incluidos por tareas y entre el 5 y el 25% de las ganancias líquidas y realizadas, de acuerdo se distribuyan o no, pero va a tener en cuenta para esto las funciones de carácter permanente. Entonces, si en la primer parte del 261 tenemos las funciones de carácter permanente, en la segunda parte del 261 no van a quedar incluidas esas funciones de carácter permanente y tendrían que ser no permanentes o transitorias. Tendría que, para que cobran en exceso el 261, lo tiene que aprobar la Asamblea de Accionistas, tiene que figurar en el orden del día. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron asambleas que decimos cuáles son los temas que están en el orden del día y que no puede tratar ningún tema que no esté en el orden del día? Bueno, si yo quiero que los directores le remuneren en exceso del 261, tengo que específicamente establecer en el orden del día que la remuneración de los directores va a ser en exceso del 261. Y además tengo que fundar las causas por las cuales debe remunerar a los directores en exceso del artículo 261 de nuestra ley de sociedades. La retribución, acá esto con respecto al 261 y las funciones permanentes, dice específicamente que si son funciones permanentes no quedan dentro de la excepción del 261 y que tienen que ser específicamente esporádicas. La retribución, por ejemplo, si yo tengo más de un director, tengo 3 directores, ¿va a ser conjunta o individual? Si no dice nada del estatuto y yo regulo 100.000 pesos a los 3 directores, se dice que es conjunta, que cada uno va a cobrar el 33% y cada uno va a cobrar en partes iguales. Los directores suplentes no cobran remuneración. ¿Por qué no cobran remuneración? Porque los directores suplentes no cumplen funciones de director. Entonces, como no cumplen funciones de director, no cobran remuneración. Y la otra problemática que se plantea es si en realidad puede haber adelantos a cuenta. Los directores, en la práctica, cobran adelantos a cuenta, pero la ley de sociedades dice que no pueden cobrar adelantos a cuenta. ¿Cómo se hace para que cobren a cuenta? Por lo general se utiliza una herramienta que se llama cuentas particulares. Entonces, en las cuentas particulares se le da adelantos a cuenta y se contabiliza como que el director le debe plata a la sociedad. Y cuando le cancela, se aprueban los ejercicios y se distribuyen las utilidades y se fija la remuneración del director, se cancelan las cuentas particulares.
El plazo para el pago de la remuneración de los directores, tampoco no hay un plazo establecido para el pago de la remuneración del director. Una vez que se le fija la remuneración, pasa a ser una obligación pura y simple y tiene el directorio la obligación de abonarle la remuneración a los directores. ¿Por qué? Porque la asamblea decidió que hay que pagarle la remuneración a los directores. Hay toda una problemática, no sé si ustedes han tenido posibilidad, pero muchísimas veces los directores cumplen funciones terriblemente. Por ejemplo, el director de la sociedad, yo me acuerdo una que vio una estación de servicio, iba a las 8 de la mañana, estaba a cargo del minimercado, cobraba todo lo que era tarjetas, a mediodía iba al banco, hacía los depósitos, volvía a la estación de servicio y se quedaba hasta las 8 de la noche trabajando. Bueno, esa persona cumplía funciones permanentes. Pero entonces, como cumplía funciones permanentes, no se le iba a remunerar en exceso del 261. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el derecho laboral? Porque esa persona, si es un trabajador, tendría que cobrar un salario como cualquier trabajador. Y ahí es donde empieza a plantearse la problemática de si cobran la remuneración del derecho laboral o si efectivamente cobran la remuneración del derecho societario. Y acá nos encontramos que la ley de sociedades es una ley especial que habla de la remuneración de directores por encima de la ley de contrato de trabajo, que es una ley general. Entonces, la ley especial, que es la ley de sociedades, va a establecer que efectivamente, y lo dice toda la jurisprudencia, los directores van a cobrar remuneración en los términos del 261 y que cuando saben, dice la jurisprudencia, cuando ya entró el directorio, sabía que iba a cobrar conforme el 261. Entonces tiene que adecuarse a esa normativa, por más que haya en el derecho laboral vínculos de subordinación, profesionalidad, estabilidad o exclusividad. Este fallo es muy interesante, pero muy interesante, que es qué significa comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Recuerdan que nosotros dijimos que iba a exceder el 261 cuando tenía comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Y acá en este fallo jurisprudencial lo que se analiza es cuando tenemos comisiones especiales o funciones técnico-administrativas. Las comisiones especiales referidas conforme el 261 de la ley se dice que son aquellas que tienen una determinada operación social de trascendencia para la empresa como fusión, transformación, emisión de debentures. O sea, cuando se encarga una actividad específica a uno o más directores. Eso sería lo que serían comisiones especiales. Y cabe definir las funciones técnico-administrativas como la de adquisición de insumos, tareas relacionadas con la línea de producción, el sector financiero, el sector administrativo, es decir, todas aquellas que sean de gerenciamiento. Es decir, que si el director tiene tareas de gerenciamiento que no sean permanentes o tareas de comisiones especiales como fusión, transformación, emisión de debentures que no sean permanentes, en ese caso nos vamos a encontrar con que puede exceder el artículo 261 de nuestra ley de sociedades. Fíjense que este fallo de Riviere es importante porque en realidad lo que dice es que para que cobre en exceso del 261 tiene que ser tareas técnico-administrativas o comisiones especiales que no sean permanentes. Y por otro lado, fíjense que también dice en el inciso tercero que el director empleado de la sociedad queda condicionado en cuanto a su remuneración a la norma del derecho societario, porque él cuando decidió ser director de la sociedad ya sabía de antemano que su remuneración iba a quedar condicionada a las normas del derecho societario. Tenemos muchísimos temas que hablan de esta problemática. En el caso de Rosarios Compañía de Seguros del año 97, se trataba de una sociedad que estaba concursada y entonces se planteó
si la sociedad que estaba concursada, los directores podían presentarse a verificar sus créditos como créditos laborales en la quiebra, y en este fallo se dijo que en el caso que la sociedad estaba concursada, podían presentarse a verificar sus créditos en la quiebra como acreedores laborales. Ustedes cuando vean derecho concursal van a ver que los acreedores laborales tienen un pronto pago laboral y que van a cobrar antes que otros. En el caso de Segmuller con Segmuller S.A. también se da el mismo caso, que era un director que era empleado, que cumplía funciones laborales todo el tiempo, pero además era el único director. Las sociedades de familia, chicos, las que ustedes ven constantemente en nuestra ciudad, el presidente del directorio seguramente es accionista y además cumple funciones de empleado, cumple funciones de gerenciamiento permanente, es el que está a la vanguardia de la sociedad. Bueno, en este caso se dijo que la retribución laboral también quedaba subordinada a la norma del 261, porque al aceptar el cargo de director ya sabía que se iban a regular conforme a esa normativa. Que es lo mismo que se dice en Riviere Pietranera, Lidia con Riviere Hijos S.A. Acá hay fallitos que nos dicen qué se entiende por ganancia reducida. Este fallo del doctor Alberti, que es Bacari Gilbert, norma con Gilbert, dice que la ganancia reducida cuando no basta para la contratación de directores de la seriedad y eficiencia, la inversión de un solo 25% de esa ganancia. Es decir, que si yo no podría contratar directores con esa seriedad, si solamente con el 25% de esa ganancia, seríamos o estaríamos ante una ganancia reducida. En el caso de Martín con el estudio de arquitectura Fernández Llanos, dice que tratándose de un director que tiene bajo su responsabilidad la dirección de un conjunto de obras y que en realidad era un estudio de arquitectura y todos trabajaban, en la sociedad eran todos arquitectos, y ¿qué hacían? Trabajaban dirigenciando las obras. Considera que las tareas, aunque sean permanentes, aunque sean permanentes, dice que es propio de este tipo de actividad que los directores realicen tareas más o menos permanentes y que requieren una actuación personal. Entonces dice que en esos casos corresponde a quien impugna exceso de la remuneración a ser retribuidos, probar que excedieron el 25% de las utilidades y que no se remuneró de modo apropiado. En Bacari Gilbert también, cuando se dice que en realidad que la ganancia reducida no alcanza para unos directores, para contratar directores de esa envergadura, dice que es la defensa la que debe probar efectivamente esto. Y en Petrulero y Julio con Jacinto Zafati se dice que en el caso que tengamos una distribución, tengamos una distribución general de honorarios para todos los directores, solo si se vota una cantidad global, se entiende que esa remuneración va a repartirse en partes iguales entre todos los directores. Bien, preguntas de remuneración de los directores para pasar al funcionamiento. No. Bueno, el funcionamiento, así como la asamblea tiene una forma de funcionar, el directorio también tiene una forma de funcionar, y en este caso el quórum no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de sus integrantes. El directorio se va a reunir por lo menos una vez cada 3 meses, salvo que el estatuto fije una reunión más periódica, y cuando se reúne el directorio también hay que fijar los temas que se van a tratar. Y sobre esto tenemos un conjunto de temas. El
el funcionamiento del directorio, ¿cómo se reúne? Se reúne cuando se lo convoca el directorio. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que el cargo del director era permanente? O sea, que el cargo de ser director era un cargo permanente, aunque no se reuniese siempre, era un cargo permanente. ¿Y qué es el cargo permanente? Que era el cargo del director. El cargo del director era un cargo permanente y aunque no estuviesen constantemente reunidos, también tenían carácter de signos de permanencia. Y el directorio se va a reunir por lo menos una vez cada 3 meses, se va a convocar, se va a decir qué orden del día. ¿Por qué se va a decir qué orden del día? Porque si imaginemos que somos directores de una sociedad y van a convocar a una reunión, nosotros queremos saber de antemano qué es efectivamente los temas que tratar, porque tengo que estudiarlo, tengo que analizar. Puedo asesorarme con contadores, con abogados, con ingenieros, y si yo voy a la reunión de directorio en carácter de director y no sé qué temas se van a tratar, puedo cometer graves errores. Por eso se tiene que convocar con tiempo. La ley no dice, a diferencia de la asamblea, que fíjense que en la asamblea la ley dice que se tiene que convocar por edictos en el boletín oficial por lo menos con 5 días de anticipación. Acá no dice nada, pero sí se tiene que convocar un tiempo suficiente. Y tiene que estar en la convocatoria el orden del día. El estatuto va a fijar el mínimo y el máximo de los directores, y en la sociedad del 299 el mínimo son por lo menos 3 directores. Nuestra ley de sociedades, ¿se acuerdan que no vimos? Puede tener un director titular y un director suplente. Si yo tengo un solo director titular, tengo que tener suplente. Y si no tengo suplente, tengo que tener sindicatura. ¿Se acuerdan cuando vimos la elección de los directores? Que dijimos que si yo no tengo director suplente, tengo que tener sindicatura. Y los directores van a ser tales del momento que aceptan el cargo. O sea, si a mí me eligen director o me eligen síndico de una sociedad, yo no voy a ser tal hasta el momento que acepto el cargo como tal. Condiciones. El director puede ser accionista o no. No es necesario que para ser director sea accionista. Yo puedo ser director de varias sociedades anónimas, no hay ningún problema. El único tema que tengo que tener problema con las acciones de responsabilidad y las actividades en competencia. Porque si yo soy director de 2 sociedades anónimas que están peleándose entre ellas, puedo tener problemas de acciones de responsabilidad o problemas de competencia. El límite de edad, no hay límite de edad. Tampoco hay límite legal ni estatutario con respecto a la edad, pero sí en los estatutos podemos poner, por ejemplo, que más de 60 años no se puede ser director, o que en realidad para ser director tengo que tener una profesión específica. No lo dice la ley, pero lo podemos poner perfectamente en el estatuto. Y nuestra ley dice que la mayoría de los directores tienen que tener domicilio de la República y todos domicilio especial. También esto es una normativa que viene de cuando las reuniones de directorio se hacían presenciales. Entonces, cuando se hacían presenciales y yo tenía que convocar una resolución, necesitaba que la mayoría de los directores tuviesen domicilio en la República para que si necesitaba una convocatoria rápido estuviesen. Ahora que se pueden hacer las reuniones a distancia, no hay ningún problema, se hacen las reuniones a distancia y no pasa nada. Se convoca, podrían perfectamente no todos los directores tener domicilio en la República. Las reuniones la va a hacer la convocatoria del presidente, la va a convocar una vez cada 3 meses. En principio se tendría que hacer la reunión del directorio en la sede social, pero se puede no hacer en la sede social si yo justifico la causa por la cual no hago la reunión del directorio en la sede social. La reunión se tiene que hacer una vez cada 3 meses, por lo menos. Tengo que poner el orden del día y voy a tener que citar a todos los directores estableciendo quórum y mayorías. Y conforme el estatuto, el mínimo que tengo para que se reúnan en mayoría absoluta, es decir, que si tengo 3 directores necesito 2, y la forma de deliberación también se va a tratar por mayoría de votos presentes
los directores no pueden tener voto secreto y en caso de empate podemos poner en el estatuto que el presidente puede tener voto dirimente. Yo tenía una sociedad que estaba constituida por dos directores. Uno vivía acá y el otro vivía en Canadá. ¿Qué pasaba? Si yo tenía un problema que no tenía la mayoría absoluta de los directores que estaban residiendo en el país. Entonces ahí tenía un problema. ¿Por qué? Porque ese director no estaba cumpliendo con la norma y nosotros podríamos haberlo pedido la destitución del director porque no tenía domicilio en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra ley establece que la mayoría de los directores tienen que tener domicilio en nuestro país. El artículo 158 del Código Civil y Comercial establece que habla de gobierno, administración y fiscalización, establece que el estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación de la sociedad y, y que si todos los que quieren participar lo consienten, las reuniones se pueden hacer a distancia, debiendo guardarse las constancias de las reuniones de lo que se votó mediante un medio mecánico, mediante un medio en la red o en la nube, de manera que no se pierda toda esta información. Hoy por hoy es muy común en las sociedades ver que las reuniones de directorio se hagan a distancia y que no sean presencial. Así como damos clases de manera virtual, también se siguen haciendo reuniones de órganos de asambleas y órganos de director de manera virtual. Un temazo son las impugnaciones de las decisiones del directorio. ¿Ustedes vieron impugnación de decisión de asamblea? ¿Vieron? ¿No se acuerdan? ¿No vieron cómo es? A ver si el chat lo veo. ¿Vieron impugnación de decisiones de asambleas? ¿No se acuerdan? Oh, ¿qué es? Oh, no sé por qué fue. Bien, ¿no se acuerdan si vieron? ¿No se acuerdan? Bueno, las impugnaciones de decisiones de asamblea es plantear la nulidad de la asamblea y se puede plantear la nulidad de la asamblea. Lo vieron el viernes, qué bueno que vieron el viernes. Nadie se anima a decir que es una impugnación de decisión asamblearia, ¿no? Le da mucho miedo hablar. Bueno, le digo yo, la impugnación de la decisión asamblearia es plantear la nulidad de la asamblea. ¿Por qué? Porque en realidad algo pasó. O toda la asamblea fue mal convocada, que es una nulidad de toda la asamblea, o porque se puede tratar la nulidad de alguna decisión, porque alguna de las decisiones que se tomaron no nos gusta, o puede plantearse la nulidad del acta de asamblea porque el acta de asamblea no se elaboró como correspondía. Esa nulidad de asamblea está prevista en nuestra ley de sociedades en 251 y tienen los accionistas el plazo de 3 meses para impugnar la asamblea. Ahora, la nulidad del acta de directorio, la nulidad de la reunión del directorio, la plantea la impugnación de las decisiones asamblearias, no está previsto específicamente. No está previsto en nuestra ley de sociedades. Y con esto se plantea qué pasa y por qué no está previsto. Algunos dicen que no está previsto porque existe una identidad sustancial con todo lo que es la unidad de asamblea y no vamos a volver a poner 2 veces lo mismo. Me parece un argumento totalmente poco serio, porque de ninguna manera nosotros podemos pretender y aceptar que como
está la impugnación de decisiones asamblearias, no vamos a tratar la impugnación de decisiones del directorio. Por lo menos tenemos que decir que los supuestos de impugnación de decisiones del directorio son los mismos que los de la asamblea. Que otros dicen que no se pueden incorporar en una ley, no se pueden incorporar en una ley todos los temas y los dejan para una reforma posterior. Algunos dicen que no se encontraba en el Código de Comercio y otros dicen que no los consideran porque son inatacables, optando por pasar el sistema de invalidez por el de responsabilidad. Personalmente yo creo que la ley no incorpora los supuestos de impugnación de decisiones del directorio porque en realidad los considera que son decisiones tan importantes y tan rápidas que se toman y se ejecutan que tienen que dar seguridad jurídica. Entonces, para dar seguridad jurídica es que no hacen lugar a la impugnación de decisiones del director. Y eso es lo que dice la ley. Y es verdad que es así, la mayoría de la jurisprudencia dice que las decisiones del directorio no son impugnables. De esta manera lo dijo la jurisprudencia en Vistalba con Banco de Galicia y Buenos Aires. Verón piensa lo mismo, pero hay mucha doctrina que habla a favor de la impugnación de las decisiones del directorio. Esta doctrina tenemos, por ejemplo, a Alperín, a Saldívar, Farina, Otaegui, Guti, Nissen, hablan de esa posibilidad. Y esa posibilidad que habla la jurisprudencia son supuestos de vicios de incompetencia del órgano, es decir, que el órgano toma decisiones que no es propio del directorio, sino de la asamblea, vicios en la convocatoria, se convoca a una reunión del directorio y no se invita a todos los directores, porque no tengo el quórum mínimo para sesionar, tengo que tener mayoría absoluta y no sesiono con mayoría absoluta. Cuando se realiza la transferencia de un importante bien del activo, pasando el control a terceras personas sin el consentimiento de la asamblea, también podría ser un caso. O la celebración de una reunión de directorio en una jurisdicción diferente de la sede social. También serían casos de impugnación de decisiones del directorio. En nuestra ley de sociedades, entonces nos vamos a encontrar que si bien la ley no trata la impugnación de las decisiones del directorio, en la práctica se admite la impugnación de decisiones del directorio cuando se dan algunos elementos, cuando la decisión es trascendental, cuando la decisión realmente produce un perjuicio grave a la sociedad, al accionista. En esos casos, o cuando es muy burdo cómo se hizo la decisión del directorio, en estos casos se admite la impugnación de la decisión del directorio y la tiene que impugnar alguno de los directores. Pero se admite doctrinariamente. Fíjense que la ley de sociedades no habla de la impugnación de decisiones del directorio. A ver qué me preguntan. Tratar un tema fuera del orden del día sería un motivo para impugnar una decisión del directorio. Si tratan un tema que tiene un interés contrario, en realidad hay jurisprudencia que dice que puede plantear la nulidad y otros dicen nulidad y responsabilidad, y algunos dicen que solamente responsabilidad. Está bien lo que dice Sofía. ¿Sí? Bien. El comité ejecutivo, gerentes generales. Yo tengo el directorio, y a veces si tengo un directorio integrado por muchos miembros, puedo formar un comité ejecutivo que va a estar integrado por gerentes generales. Y esos gerentes generales van a tener a cargo solamente la gestión de negocios ordinarios. Y esto no va a modificar las obligaciones ni las responsabilidades de los directores. Y el 270 habla del directorio, dice que puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, y van a responder frente a la sociedad de los terceros por el mal desempeño de su cargo como si fuesen directores. Pero en realidad, si yo designo gerentes generales, los directores van a tener que seguir teniendo la misma responsabilidad.
Entonces el comité ejecutivo tiene que estar previsto en el estatuto, van a estar formados solo por directores, son administradores solo con una función delegada, es facultativo porque no es obligatorio para todas las sociedades que haya un comité ejecutivo, es un órgano permanente, tiene una autonomía relativa y se va a dedicar a los negocios ordinarios. Lo va a designar la asamblea o el estatuto, y si nada dice lo designa la asamblea, va a tener que establecer un procedimiento para la remoción, y es un órgano colegiado por el cual se maneja por quórum y mayoría como de órgano colegiado, y el hecho que se designe un comité ejecutivo no modifica la responsabilidad de los otros directores, y los miembros del comité ejecutivo tienen responsabilidad ilimitada y sólida. Los gerentes es un órgano de empresa y no de sociedad. Se rigen por la relación de mandato, tienen una vinculación contractual, como el gerente, yo voy a, no sé, a un negocio electrodoméstico, me dice, no hable con el gerente. Ese gerente es un empleado, tiene una relación de mandato, es un vínculo contractual, y no van a ser funciones directoriales. Esto cuando estamos en una sociedad anónima. ¿Se acuerdan que cuando vieron SRL, saben que los que administran la SRL se llaman gerentes? La ley con respecto a la capacidad dice que no pueden ser directores ni gerentes quienes no pueden ejercer el comercio, los fallidos, los condenados por excepción de inhabilitación y los funcionarios de la administración pública. Los magistrados y jueces no pueden ser directores, los eclesiásticos, los martilleros solamente para actos de su función. Las personas jurídicas solamente van a poder cumplir estas funciones para la Inspección General de Justicia. Admite que las personas jurídicas pueden ser directores, no así en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién representa a la sociedad? ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el artículo 58 de nuestra ley? Dice que los representantes de la sociedad van a ser aquellas que lo obligan siempre que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social, y representan a la sociedad aquellos que, conforme la ley, el estatuto, o conforme la ley o el estatuto, están facultados para obligarla. ¿Cómo se llaman los representantes en las sociedades anónimas? El representante de la sociedad anónima se llama presidente del directorio. Y en algunos casos el estatuto puede autorizar la actuación de uno o más directores, pero el que representa en una sociedad anónima se llama presidente del directorio. La representación siempre va a estar a cargo del presidente, y la puede hacer el vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia del presidente. En esos casos, la representación puede estar a cargo del vicepresidente. En la IGJ se admite que se diga que la representación está a cargo del presidente o del vicepresidente en su caso. En cambio, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, esto no se admita, y solamente va a representar el vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia. El estatuto puede admitir que uno o más directores también representen a la sociedad, y va a tener como importancia el límite del objeto social como importancia. ¿Por qué? Porque la sociedad va a quedar obligada por todos los actos que no sean notoriamente extraños a ese objeto social. Representaciones y limitaciones externas y la protección. La representación puede tener limitaciones internas. Estas limitaciones internas, como por ejemplo que diga que para poder obligar a la sociedad en una hipoteca necesita una asamblea, es una limitación interna que no va a producir efectos con respecto a terceros. Si en la práctica alguien aparece como director y no es tal, igual va a obligar, puede obligar a la sociedad si crea la apariencia de que es un director. Y se acuerdan que la inscripción y la cesación de directores se va a inscribir conforme al artículo 12 y 60 de la Ley de Sociedades, y va a producir los efectos que el artículo 12 y 60 de nuestra Ley de Sociedades establece.
Bien, hasta acá vimos todo lo que era directorio, remuneración, representación. Vamos a empezar con el régimen de responsabilidad. De esto que vimos hasta ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, me veo con un vasito de agua y vuelvo, chicos, mientras que miran si tienen preguntas. Bueno, ya volví. Vamos a seguir con responsabilidad. Ya volví. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, preguntas, a ver si... No, no tengo nadie. Bien, el marco general y el principio común de responsabilidad lo tenemos en el Código Civil y Comercial, que habla en el artículo 159 que los directores deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de la lealtad y diligencia, y que los administradores, las personas jurídicas, también deben obrar con lealtad y diligencia. Y el 160 de nuestra ley de sociedades dice que responden en forma ilimitada y solidaria frente a las personas jurídicas, sus miembros y terceros. Fíjense que esto mejora lo que decía el 59 de nuestra ley de sociedades, que el 59 decía que los directores los directores respondían en forma ilimitada y solidaria, pero no hablaba con respecto a los daños causados por personas, frente a la persona jurídica, sus miembros o los terceros. Es decir, que el 160 de nuestro Código Civil y Comercial viene a ampliar y a mejorar lo que decía nuestra Ley General de Sociedades. Y el 1724 y el 1725 vienen a establecer y a ayornar qué se entiende por culpa y cómo es el deber que tienen que actuar los administradores. El 1724 dice que la culpa del deudor en el cumplimiento de las obligaciones consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigieren la naturaleza de la obligación y que corresponde a las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Y el 1725 dice, cuanto mayor sea el deber de actuar con prudencia y conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad por las consecuencias de los hechos dañosos. Es decir, que la culpa del deudor consiste en el cumplimiento de la obligación. En la culpa del deudor consiste en el cumplimiento de la obligación, consiste en la omisión de aquellas diligencias que tiene que establecer, pero no cualquier diligencia. La diligencia que tiene que hacer teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, que es un director de una sociedad, que los accionistas le dieron la plata para que en realidad pusieron los aportes y para que él cumpla la función de director y que cumpla las funciones y las circunstancias de tiempo y lugar. Y cuanto mayor sea el deber de actuar con prudencia y conocimiento de las cosas, mayor será la responsabilidad por las consecuencias de los hechos dañosos. Es decir, que si el lector tiene más conocimiento de algo, mayor va a ser la responsabilidad que va a tener.
El Código Civil y Comercial entonces nos habla en el artículo 159 y 160. El 159, como lo decía, hablaba del deber de lealtad y diligencia de un buen de los administradores, y el 160 habla de que los administradores van a responder en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por culpa, y fíjense que agrega por culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, es decir, siendo director o cumpliendo específicamente funciones de director, ya sea porque actúe o porque no actúe. Es como que el 160 viene a ayornar lo que decía nuestro artículo 59 de la Ley de Sociedades con respecto al régimen de responsabilidad de los directores. Sí, disculpen chicos, pueden levantar la mano para preguntar si tienen dudas. El recuperatorio mañana nos dijeron que la facultad va a estar abierta y que sí, que se podía tomar, por lo cual nosotros dijimos que si la facultad decidía que estuviese abierta, nos parecía mejor tomarlo para que no se atrasase todo. Entonces sí, se va a tomar a las 3 de la tarde. Ay, ¿qué hice? Perfecto, profe, muchas gracias. Ah, ¿sí? No, no hay problema. Bien. El 1724, que lo que vivimos, habla de los factores subjetivos de responsabilidad, que era lo mismo que decía el 502 del Código Civil y Comercial, que es cuanto mayor, ¿qué es lo que consiste la culpa? ¿Y la culpa qué consiste? La diligencia, pero no en cualquier diligencia, teniendo en cuenta que yo soy director, que los accionistas pusieron plata, que estoy trabajando en la Argentina, la empericia, en el arte, en la profesión de cada uno. Y el 1725 me dice, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, cuanto mayor tenga conocimiento yo, mayor me van a exigir. No le van a exigir lo mismo, ¿se acuerdan que lo veíamos en la parte general? A alguien que está en el medio de la nada y se encuentra con alguien y está en el medio de la nada y se encuentra con alguien que está desangrándose, le tiene que cortar una pierna, que a un médico que está en un hospital y que le van de alguna manera cortar una pierna a una persona. El marco general de responsabilidad, entonces, en nuestra ley de sociedades, fíjense que mientras que el Código Civil y Comercial tiene el 159 y el 160, tenemos el 59 y el 274 para el marco general de responsabilidad societaria. El 59 dice que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia de buenos negocios, y los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción o omisión. Y el 274 fija el régimen general de responsabilidad de los directores y dice que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño del cargo, según el criterio del 59, por violación de la ley, el estatuto o el reglamento, y por cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Es decir, que me pone tres cosas: mal desempeño del cargo, según el artículo del criterio del 59, violación de la ley, estatuto o el reglamento, y por daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. ¿Sí? Fíjense que el primer caso, y acá se empieza a discutir qué se entiende y qué supuestos de responsabilidad aparecen dentro del artículo, dentro del artículo de nuestra ley. ¿Por qué? Fíjense, nosotros no vamos a encontrar que la ley en el 274 dice que los directores van a responder en los términos del 59. Entonces van a responder en forma limitada y solidaria cuando faltasen a sus obligaciones de directores, responden en forma ilimitada y solidaria. ¿Sí? Y responden en forma ilimitada y solidaria porque actuasen con culpa o actuasen con dolo. Pero después, fíjense que el artículo dice que van a responder también por violación del estatuto, de la ley o el reglamento.
Es decir, que responden los términos del 59 o responden solamente los términos del 59 cuando hay violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Y después le agrega, porque cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Entonces la doctrina empieza a decir, responde los términos del 59 cuando hay violación de la ley, el estatuto y el reglamento, y además hay dolo, abuso de facultades o culpa grave. Es decir, que si hay no hay culpa grave o abuso de facultades o dolo, no hay responsabilidad y no existe la responsabilidad culposa como el 59. Es decir, que solo el director de la anónima responde por dolo, mientras que todos los otros administradores responden por culpa. Bueno, esto es toda una problemática que se empieza a cuestionar y se empieza a debatir, y algunos doctrinadores dicen, no, se habla de dolo, culpa grave y abuso de facultades, es porque no va a responder por culpa. Y otros dicen, no, a ver, seamos criteriosos. ¿Qué hizo el legislador? Dijo, responde a los términos del 59, pero también responde por violación de la ley, el estatuto, el reglamento, y también responde si obró con dolo, abuso de facultades o culpa grave. Es decir, que el hecho que pongamos culpa grave no está sacando los otros supuestos de responsabilidad societaria. El administrador conforme al 59 y representante asociado deben obrar con la inteligencia del hombre de negocios, y los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción o omisión. Fíjense que esto que dice el 59 es lo mismo que me está como diciendo los supuestos del 274. Lo que pasa es que el supuesto del 274 me dice el 59, pero me agrega violación de estatuto y reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave. Pero que quede claro que no quiere decir que los otros casos no responden. ¿Sí? Entonces el régimen de responsabilidad en la ley de sociedades tenemos que el 274 dice que los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por mal desempeño de su cargo, según el supuesto del 59. Y sin perjuicio del párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará actuando de forma individual, y me habla de asignación de funciones, que ya vamos a ver qué es. Después me dice el 274 cuando el accionista queda exento de responsabilidad, es decir, nunca responde. Y el 275 me dice los supuestos que la responsabilidad se extingue. Y el 276 me habla de acción social de responsabilidad. El 277 cómo se inicia esta acción de responsabilidad. Para el 279 terminar hablando de los supuestos de acción individual de responsabilidad. ¿Cómo funcionaría esto? Para que haya responsabilidad tiene que haber un presupuesto de responsabilidad, una conducta antijurídica o algún incumplimiento por parte del administrador, que puede ser el factor de atribución dolo o culpa. Tiene que haber un daño o perjuicio, es decir, que tiene que haber un administrador que actuó mal, que produjo un daño o perjuicio, que tiene que haber una conducta antijurídica, y tiene que haber un nexo de causalidad entre el daño producido y esa conducta antijurídica. Entonces, esa conducta antijurídica tiene que ser la causal de que se haya producido un daño a la sociedad. ¿En qué consiste la culpa? La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Y no que la culpa, ¿qué pasa? No es que va a responder de la misma manera el director que tiene el director va a responder de acuerdo a las circunstancias de personas, tiempo y lugar. O sea, lo que se discute es si el director responde por culpa en concreto o por culpa en abstracto. Por culpa en concreto sería cómo responde un director aquí y ahora, teniendo en cuenta las circunstancias de la Argentina, las personas de Argentina, y la culpa en abstracto va a ser cómo respondería un director idílico en un país que no existirían problemas. Los presupuestos deberes de los administradores
el administrador tiene el deber de diligencia y tiene que abstenerse de emplear en provecho personal información confidencial, oportunidades de negocios o bienes de la sociedad. Debe tener que abstenerse también de participar en actividades de competencia, conforme el 273 y 157 de nuestra ley de sociedades, y tiene que informar a los restantes integrantes del órgano de administración y abstenerse de participación en la deliberación respectiva en caso de tener un interés contrario a la sociedad, conforme el 272, y tampoco también tiene restricciones para contratar conforme el 271. ¿Por qué? Porque los administradores, volvemos al mismo tema, están manejando los bienes ajenos, y entonces como están manejando los bienes ajenos, van a tener que limitaciones con respecto para contratar con la sociedad, tienen que informar y abstenerse de votar si tienen interés contrario, no pueden realizar actividades en competencia, no pueden difundir los conocimientos que tienen como consecuencia de que son directores de la sociedad. ¿Qué actos puede realizar el director con la sociedad? El director de la sociedad, ¿cuándo el director puede contratar con la sociedad? El director puede contratar con la sociedad siempre que realice actividades que sean de la sociedad realicen operaciones que sean de la actividad en que ésta opera y se den las condiciones del mercado. Entonces, si realiza actividades en la que ésta opera y se realizan en las condiciones del mercado, el director puede contratar con la sociedad. Y los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior solo van a poder celebrarse previa aprobación del directorio o conformidad de la sindicatura. Es decir que si son de las condiciones del mercado y las actividades que opera la sociedad, las va a poder desarrollar. No es que tienen que ser del objeto, tienen que ser de las operaciones del mercado y de la actividad que opera la sociedad. El directorio que tenga un interés contrario tiene que abstenerse de intervenir y informar a la sociedad, y el director no puede participar en actividades en competencia con la sociedad. Entonces, ¿qué contratos puede realizar? Puede realizar los contratos que sean de la actividad de la sociedad que opere y en las condiciones del mercado. Puede realizar contratos que no reúnan esas condiciones con el consentimiento del directorio de la sindicatura, y van a ser nulos si no se adecuan a los requisitos anteriores y no son notificados por la asamblea. Presupuesto de deberes de los administradores. Deben actuar en forma profesional, deben actuar con conocimiento de información, poner el mismo esfuerzo y dedicación que pondrían los negocios propios, ser cuidadoso y prudente en la elección de sus colaboradores y subordinadores, y deberían tener un deber de vigilancia. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. El directorio funciona como colegio. ¿Qué significa que el directorio funciona como colegio? Significa que se reúnen y toman decisiones. Pero una vez que se reúnen con el quórum, la cantidad de directores que tienen que estar, y toman una decisión con una determinada mayoría, esas decisiones es como que se difunden entre todos los miembros y forman un colegio. Y esa decisión que se difunde hace que todos sean responsables por esa decisión que se toma. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad del 274 es ilimitada, solidaria, conforme el 1724 y 1725 de nuestro Código Civil y Comercial, y en los tres supuestos que habla la Ley de Sociedades, que es por el mal desempeño de su cargo, conforme el 59, por violación de la ley, el estatuto o reglamento, y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Este marco legal de imputación, entonces, es solidaria y limitada conforme el 274, es solidaria y limitada de los síndicos cuando el daño no se hubiera producido si los síndicos hubieran actuado conforme el estatuto, y hay limitaciones, que es en el caso de asignación de funciones, que está inscrita en el registro público, o constancia de expresa oposición o notificación al síndico. Es decir, que
Hay limitaciones y no van a responder todos los directores en forma ilimitada y solidaria en los supuestos de asignación de funciones o en los supuestos que algún director haga expresa oposición y notifique al síndico de que no quiere o no está a favor de que se vote determinada cosa. ¿Cuándo es el supuesto de asignación de funciones? El supuesto de asignación de funciones es cuando tenemos varios directores y se le asigna a un director una función y otro director otro. Por ejemplo, tenemos la planta cerealera en una planta de soja en Chaco y tenemos una exportación de la soja en un puerto cerca de Rosario. Tenemos dos directores, al director ingeniero agrónomo le asignamos la función que cuide la planta de soja de Chaco y al director licenciado en comercio exterior que se ocupe de la planta de exportación. Se quema toda la producción de soja porque le ponen mucho fertilizante y entonces se quema y se producen serios daños a la sociedad y hay una acción de responsabilidad. Pero hay asignación de funciones. Hay uno que está en la planta de soja de Chaco y el otro que está asignado funciones en el puerto cerca de Rosario. Entonces, la asignación de funciones tiene que, para que produzca todos los efectos, tiene que estar decidida por una asamblea e inscrita en el organismo de control. Si esto se da, el juez va a mirar si obró o no con culpa. Entonces va a decir, a ver, ¿qué pasó? El que tiene asignadas funciones en Chaco y tenía que ocuparse de la plantación de soja, ¿obró con culpa o no? Si dice que obró con culpa, va a responder en forma ilimitada y solidaria. Y después dice, ay, el que tenía el puerto de Rosario, ¿obró con culpa o no? Si dice que obró con culpa, por más que la culpa sea chiquitita, 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 nada de culpa, también va a responder en forma ilimitada y solidaria. En cambio, si dice que no obró con culpa y que no tiene nada de culpa, no responde de ninguna manera. Es decir, que la asignación de funciones lo que sirve es para determinar si un director obró con culpa o no. Si el director obró con culpa, uno con mucha culpa y otro con chiquita culpa, los dos responden de forma ilimitada y solidaria. Solamente se exime de responsabilidad cuando uno obró con mucha culpa y el otro con nada. Entonces, si no hay nada de culpa, se va a eximir de responsabilidad al director en el caso de asignación de funciones. ¿Preguntas? Este tema lo entendieron bien porque es importante. ¿Todos lo entendieron? ¿Ninguna pregunta de esto? Bueno, seguimos. Bien. Ninguna pregunta. Nada. Chicos, ¿entienden todo lo que yo les estoy diciendo que nadie habla? ¿Eh? ¿Entienden todo? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces. Asignación de funciones ya lo entendimos. Vamos con lo que sigue. Marco General de Imputación va a ser colegiada, va a tener responsabilidad limitada, porque es propio de la ley de sociedades que los directores tengan responsabilidad limitada y solidaria, y si la gerencia fuese plural y no colegiada, el juez sí puede establecer qué grado de responsabilidad tiene uno. Es decir, en el caso de la plantación de Rosario, si fuese una SRL, y un gerente se tiene que ocupar de la plantación de soja y el otro tiene que ocupar de la exportación, podemos decir que en ese caso el juez puede decir uno tiene el 90% de responsabilidad y otro el 10%, y establecer cuál es el régimen de responsabilidad. Y en caso entonces de varios gerentes que respondan, el juez puede fijar qué grado de participación tiene a cada uno de ellos. Hay que diferenciar la exención de responsabilidad de la extinción de responsabilidad. La exención de responsabilidad, que es este primer supuesto,
el director nunca es responsable. ¿Cómo hace para no ser nunca responsable? Tiene que hacer una protesta. Tiene que oponerse a su responsabilidad antes que se dé noticia al síndico y sea tratada su responsabilidad. Y la extinción de responsabilidad puede ser por tres supuestos: por renuncia expresa, transacción o quitos o aprobación de su gestión. La renuncia expresa es cuando está toda la asamblea y dice, este director es responsable, actuó mal, pero renunciamos a hacer una acción de responsabilidad. La transacción es cuando está toda la asamblea y dice, mira, este director tiene que indemnizar 10 millones de pesos, pero bueno, si nos da 5 estamos hechos. Y el quitus es cuando la asamblea decide aprobar la gestión de los directores y tanto la renuncia expresa, la transacción o la aprobación de gestión o el quito de responsabilidad van a ser válidas siempre y cuando esa responsabilidad no sea violatoria de la ley, el estatuto o el reglamento y se hayan opuesto accionistas que tengan por lo menos el 5% de los votos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un director que actuó contrario a la ley, el estatuto o el reglamento, y hay accionistas que en conjunto tienen el 5% y no quieren que se apruebe la gestión, no quieren que se haga la renuncia o no quieren que se haga la transacción, en ese caso, estos pueden plantear la acción de responsabilidad igual. ¿Quién va a ejercer la acción social de responsabilidad? La acción social de responsabilidad la va a ejercer la sociedad, y si la sociedad no la ejerce, la puede ser ejercida por un socio. Y después tenemos la acción individual de responsabilidad, que va a ser cuando los accionistas tienen un perjuicio concreto, pero no como consecuencia de que la sociedad tiene el perjuicio y ellos como ser socios tienen el perjuicio, sino que directamente es el perjuicio para ellos. Ya vamos a ver supuestos. Entonces, la acción social de responsabilidad va a ser adoptada, puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día. ¿Se acuerdan cuando vieron la asamblea que dijimos que había un tema que era la acción social de responsabilidad? Se puede tratar aunque no esté en el orden del día si el tema va a ser conexo a una decisión que se toma en el orden del día. Entonces, si es conexo a esa decisión que se toma en el orden del día, se puede tratar la acción social de responsabilidad. Y las acciones individuales de la responsabilidad van a ser porque tuvieron un perjuicio concreto. Por ejemplo, yo soy accionista y no me dan derecho de suscripción preferente y tengo un perjuicio concreto, puedo hacerle a los directores una acción individual de responsabilidad. Y una cosa que es importantísimo que estableció el Código Civil y Comercial es que el plazo de prescripción de la acción social de responsabilidad es de 5 años desde que se pudo tratar la responsabilidad. Antes se discutía si era de 2 años, de 3 años, de 5 años, y de acuerdo a las salas de comercio de la capital federal que nos tocase, era el plazo de prescripción. Ahora está claro que el plazo de prescripción es de 5 años desde que se pudo tratar la responsabilidad. Los requisitos para acción de responsabilidad es que haya una resolución de asamblea ordinaria que apruebe, que trate un tema que sea propio de la gestión, que trate la responsabilidad de los directores, y la acción de responsabilidad de los directores conlleva la remoción de los mismos. Si no lo inicia la sociedad, los accionistas tienen 3 meses y lo pueden ejercitar dentro del plazo de 3 meses. Si no lo hizo la sociedad, lo pueden hacer los accionistas. Y también va a poder ser ejercido con los accionistas cuando hubieran hecho la oposición del 275. Yo me opuse en un supuesto de transacción, aprobación de gestión o renuncia y tengo hasta el 5%, cualquier accionista que tenga hasta el 5% puede oponerse, puede iniciar la acción social de responsabilidad.
La responsabilidad nosotros la vemos del derecho laboral, el derecho societario, pero hay responsabilidad que se aplica el 54 para los socios, el 59 y 274 para los accionistas. Hay responsabilidad concursal, hay responsabilidad penal conforme al artículo 300 de nuestra ley de sociedad por balance falso y defraudación. Es importantísimo ustedes como contadores que conozcan que el artículo 300 tiene supuestos de responsabilidad. Hay responsabilidad en los supuestos de la FIP y hay responsabilidad también para el caso de ARBA, pero en el supuesto de ARBA la jurisprudencia dijo que los directores no eran responsables por no pagar las deudas de ARBA si no tenían los elementos para hacerlos. Este fallo es un fallo del Toledo, del concurso de Toledo del año 2021. Y también ahora tenemos la ley general del medio ambiente y habla también de la responsabilidad por el daño ambiental colectivo. No tiene naturaleza penal, pero quien causa un daño ambiental, ya sea una alteración relevante que modifique el medio ambiente, tiene la obligación de restablecer las cosas anteriores o pagar una indemnización a todos, es decir, que el que contamina paga. Esto es importante porque cualquiera que contamine, ya sea del marco de la minería, del marco agropecuario, del marco de la industria, tiene la obligación de indemnizar a todos aquellos que sufrieron un perjuicio. Y si el daño ambiental es colectivo y es producido por personas jurídicas, la responsabilidad se va a hacer extensiva a sus autoridades. Y el director, como todo, tiene que, si alguien quiere eximirse de responsabilidad, tiene que probar que no tuvo participación de la decisión que generó el daño y que en realidad votó en contra de esa decisión que generó el daño. La responsabilidad penal por daño ambiental colectivo se da cuando se utilizan residuos peligrosos que contaminan el medio ambiente de un modo peligroso para la salud, como por ejemplo, y esas penas son prisión de 3 a 10 años, el que utilice residuos peligrosos contaminantes para el medio ambiente. Si el hecho fuese seguido de muerte o de alguna persona, será de 10 a 25 años. Cuando los hechos se hubieran producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores o gerentes. Y la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la necesidad de que exista dolo en el actuar de los directores directivos, es decir, conocimiento del peligro de tales conductas de la sociedad. ¿Sí? Y con esto terminaríamos el tema de responsabilidad de los directores. Quiero que me hagan preguntas, pues yo hablo y nadie me hace preguntas. ¿Entendieron todo? Chicos, por lo que hablé, la facultad me preguntan de vuelta del recuperatorio. Yo hablé a la facultad y me dijeron que la facultad estaba abierta y que se podía tomar. Por lo cual nosotros dijimos que, que sí, que se tomaba. Ahora, si a mí me dicen de la facultad que la facultad está cerrada, que no se puede tomar, no tomamos. Nosotros, como cátedra, nos parece que si hacemos paro, nos perjudicamos a ustedes, porque después tienen que volver para estudiar para otro momento, se les junta con otras materias, etcétera. Entonces, para no perjudicados a ustedes, vamos y tomamos. Si la facultad me dice a mí que no puedo tomar, no voy a tomar. ¿Está? Por ahora, nadie me dijo que no se puede tomar. Me dijeron que vaya perfectamente, así que vamos a tomar. ¿Está? Ah, mañana además, ¿en el cronograma tienen clase o no tienen? No tienen clase en el cronograma, ¿no? No, si no tienen clase en el cronograma, no hay. Se respeta el cronograma, chicos, así que si no tienen clase, no hay. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Bueno, con esto entonces finalizamos la clase y bueno,
vemos. Nos vemos la próxima clase, chicos.